Bueno, estamos aquí reunidos en la librería Molar para presentar una editorial, la editorial Marmotilla. Tenemos a Kiko Sáez, que es director de la editorial, y Raquel Crisóstomo, que es la autora del primer libro que ha editado Ediciones Marmotilla, sobre Maus, de Ratones y Héroes, una aproximación cultural. Entonces, pues quería que empezáramos un poco pues, con Kiko contándonos un poquito pues, acerca de la editorial. ¿Cuál es el objetivo que tenéis? ¿Cuál es la característica de esta editorial? Porque yo creo que tiene una característica muy peculiar, ¿no? Tiene una característica muy peculiar y en principio que es la idea de mantener, que es la de publicar lo que podríamos llamar libros académicos o ensayos relacionados con los cómics. Y bueno, la idea nace ya hace muchísimos años, cuando me empiezo a dar cuenta pues que se están presentando cada vez más tesis doctorales sobre cómic en España, se están haciendo más gente trabajando, investigando sobre cómics, aunque no sea para su tesis, y sin embargo ese trabajo pues luego no se puede encontrar. A veces leer una tesis, por ejemplo, en España es una cuestión pues complicada. Bueno, pues mi siguiente pregunta es pues para los dos, ¿no? ¿Por qué Maus desde el punto de vista del editor y por qué Maus desde el punto de vista de la autora? ¿Por qué empezar una editorial dedicada a la edición de libros académicos sobre cómic precisamente con Maus? Desde el punto de vista del editor, fundamentalmente porque la tesis de Raquel me gustó mucho y era sobre Maus, quiero decir, no había ninguna voluntad específica de que fuera Maus. He de reconocer que cuando vi su tesis, también pensé que era un tema que podía tener cierta visibilidad como ensayo, digamos. Maus es una obra que siempre ha estado considerada como el principio de algo del cómic serio, por decirlo de alguna manera, y que ha tenido cierta repercusión popular en un público además que puede llegar a tener interés en este tipo de publicación. Entonces me parecía muy pertinente comenzar con un ensayo sobre Maus. Pero realmente también está el motivo de la confluencia temporal de que yo decido que ya estoy preparado para lanzar la editorial y que está la tesis de Raquel, pues, y Raquel tiene ganas de que se la publiquemos, vaya. Claro que sí. Y tú, Raquel, desde el punto de vista de la autora, ¿cómo te decides a escribir una tesis doctoral sobre Maus que luego se convierte en un libro? Sí, es un recorrido un poco extraño porque en realidad yo provengo de haber estudiado humanidades en la Pompeu Fabra, con un perfil muy interdisciplinar y demás, pero aún así muy desde el punto de vista siempre de la narrativa más clásica, digamos. Y bueno, decidí hacer mi tesina sobre el horror bélico, la narración en primera persona del horror bélico, y lo paso mal, la verdad. Lo paso mal en todo lo que es el proceso de investigación, de búsqueda de documentos, imágenes especialmente y demás. Y cuando acabó la tesina, decidí continuar porque el tema me parece muy interesante y que realmente ahí me quedaba mucho donde explorar, pero para que no me erosionara tanto, intento hacerlo de una manera más amable. Y entonces cuando cae en mis manos Maus, y bueno, me doy cuenta de las posibilidades narrativas, ¿no? que proporciona una novela gráfica. Hasta entonces, bueno, sí, yo había leído cómics, pero más cómics que no, digamos, no narraciones de este calado. Y bueno, y entonces me abre como una gran ventana. Justamente hace un ratito lo comentábamos con Kiko, que me proporciona de hecho nuevas maneras de acercarme a la narrativa. Y bueno, yo creo que eso es lo bonito de Maus, ¿no? Que convierte un tema tan arduo, un tema que además siempre está ahí, que vuelve cada cierto tiempo en algo asequible para muchos públicos, y yo creo que es muy interesante en ese sentido, en ese y en otros muchos. Hay muchísimas narraciones sobre el Holocausto, tanto pues, escritas, se me ocurre ahora en Repertes o Primo Levi, o filmadas, Spielberg, Lanzmann, bueno, en fin, miles. ¿Qué crees que aporta Maus frente a todas estas narrativas? Divulgación y criterio. Porque digo divulgación un poco en la línea que comentaba, ¿no? Porque yo creo que Spiegelman se utiliza digamos lo que es el género del cómic y demás, lo hace porque es el que le queda más cerca en realidad, y es donde se siente más cómodo y es donde puede lidiar, es un terreno en el que lidiar fácilmente con sus fantasmas y con los ajenos. Pero lo que hace en realidad es acercar en un formato que a lo mejor puede resultar más fácil
señor reduccionista, pero a determinados públicos, ¿no? Por un lado. Y decía criterio también porque creo que perdóname, la pregunta era... No, ¿qué crees que puede aportar o qué tiene Exacto. de diferente Maus Exacto. con respecto a pues, todas estas narraciones, que Exacto. son tantas? Pues yo creo que lo que hace, decía criterio también, porque al final todo ese tipo de narraciones, hay algunas que son extremadamente, bueno, mainstream, como puede ser un Spielberg y demás, que además ha sido particularmente criticado, no solo por Spiegelman, como comento en el libro en algún momento, sino también por otros medios y por otros por casi todo el que haya leído, ¿verdad?, alguna narración sobre el Holocausto antes de la lista de Schindler. Exacto. Entonces yo creo que lo que hace Spiegelman es, intentar decir, ojo, ¿no? Por ahí va bastante direccionado el texto de Spiegelman, pero también porque aporta muchos puntos de vista, y yo creo que eso es algo que no todas las narraciones del Holocausto, por diversos motivos, simplemente porque a veces son narraciones tan íntimas que, ¿no? Sí, en primera persona. Exacto. Claro. Aquí él juega un poco con el que no deja de ser la narración de su padre, ¿no? Claro. Y en el que convergen pues muchas cuestiones y muchos puntos de vista que a lo mejor en otras no están. Entonces yo creo que precisamente, y de hecho fue uno de los motivos que hizo que me acercara definitivamente a Maus, ¿no? Porque empecé y me di cuenta que aquello no era tan simple como podía parecer. Había cantidad de matices, de cuestiones que convergían, narraciones que convergían, tradiciones que convergían, y yo creo que eso es lo bonito de Maus al final. Yo creo que por eso tiene un Pulitzer. Yo quería enseñaros enseñarte unas imágenes que tienen que ver con algunos de los temas principales que tratas en el libro, ¿no? Pues para que nos cuentes. Y yo creo que también esas imágenes resumen algunas de ellas muy bien, algunas de las peculiaridades que tiene el libro, ¿no? La primera que quería enseñaros es esta imagen, que es una viñeta muy famosa, ¿no? Donde ocurre una cosa que yo la verdad es que no la he visto en ninguna otra narración sobre el Holocausto, ¿no? Art Spiegelman, el protagonista y el autor de Maus, está hablando con su padre le está contando pues acerca de, no me acuerdo exactamente qué episodio, qué anécdota le está contando de Auschwitz, y entonces Art le habla de la famosa orquesta, ¿no?, de Auschwitz, que hemos visto en miles de narrativas, ¿no? Y el padre le dice, no, es que no había ninguna orquesta. ¿Cómo que no había ninguna orquesta? Pues esto está documentadísimo, ¿no? Entonces creo que esta viñeta resume el tema de... estamos hablando de un tema acerca de la memoria, ¿no? Y que a veces pues la memoria es muy distinta a la historia, ¿no? A lo que nos cuenta la crónica. Desde luego. Esto lo planteaste muy bien en tu Sí, libro. sí, porque me parece muy interesante. Al final, cuando Arte está explicando y está escribiendo las memorias de su padre, y tiene varios problemas, porque el hecho de esta narración de segunda generación, que precisamente después de Spiegelman vinieron varios libros un poco a ese respecto, con más, menos éxito, más, menos calidad, pero yo creo que esa cuestión de intentar recordar, primero, a través de la memoria de otro, segundo, a través de una memoria oral, tercero, a través de lo traicionera que puede llegar a ser la memoria individual y no la colectiva, y ese constante lidiar también con las vivencias ajenas y con toda la cuestión, pues eso, ¿no? de intentar perpetuar una memoria que a veces no es tan exacta como debería ser, y que tampoco tiene por qué serlo, por otra parte, porque realmente lo que hace Spiegelman muy bien es recoger, y yo creo que por eso se ven también viñetas como estas, no tanto ceñirse a los hechos históricos, porque no pretende hacer una crónica histórica, creo yo, sino una crónica humana en ese sentido, ¿no? No tanto de los hechos, sino de la vivencia ajena y de la vivencia del horror. Entonces, no es tan relevante lo que puede ocurrir aquí. Por ejemplo, en un libro posterior de Spiegelman, en la sombra de las torres, yo creo que uno de los errores de Spiegelman justamente es que está, y por eso no tuvo a lo mejor tanto éxito ese libro como Maus, por esas muchas razones, pero es que está demasiado cerca de los acontecimientos históricos. Claro, es que casi le cae en el regazo, como digo en algún momento del libro.
Entonces, bueno, de hecho él sale corriendo en un momento dado porque el colegio de su hija está muy cerquita de la zona de las Torres. Entonces, está demasiado cerca de la narración histórica como para tener la posibilidad de distanciarse y hacer el proceso de la memoria, ¿no? Que en ocasiones puede ser doloroso, que lo es siempre, casi siempre, que conlleva unos mecanismos también de autodefensa, que no sabemos si también eso es algo de lo que está pasando en momentos como este, pero que al final, bueno, no sé, no son tan importantes más otras cosas, ¿no? Yo creo que también en parte, parte de la poesía que tiene Maus, que no tiene La sombra de las torres, que a mí es una obra que no me gusta, también tiene que ver con el hecho de que aquí está hablando de su padre, y que aquí, aunque también habla de sí mismo y se pone a sí mismo como en primer plano a veces, como que en realidad lo que queda es la intención del libro, que es coger la historia de su padre y convertirlo en algo, que eso pueda ayudar a la gente, pueda servir para algo, ¿no? Quizá por eso, no sé, me parece.